Este video abordará el tema de la educabilidad. Soy Yesenia Isabel Ramírez Ríos, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación, en el curso Enfoques Filosóficos de la Educación. Se tratará diversos temas. Primero, se expondrá el concepto y las características de la educabilidad. Posteriormente, los límites, luego las limitaciones, la espiritualidad del ser humano y se culmina con las teorías personalistas. El primer tema en el cual se va a hacer énfasis es en el concepto de educabilidad. La educabilidad parte de la posibilidad que tiene el hombre a ser susceptible a transformarse y esa necesidad de sentirse libre ante los cambios circunstanciales. Para que se dé la educabilidad se necesita de la acción de dos elementos, uno con capacidad de influenciar y otro capaz de ser influenciado. A Herbart se le atribuye la introducción del concepto de educabilidad, quien la define como una cualidad humana, como ese conjunto de disposiciones y capacidades que permiten a una persona recibir influencia para construir su conocimiento, permitiéndole transformarse y perfeccionarse. Para Herbart, el concepto fundamental de la pedagogía es la educabilidad y lo relaciona directamente con la moral. Partiendo de estos postulados alude varios aspectos: la plasticidad, la categoría humana como relación exclusiva del hombre y la evolución animal. Otros autores también plantearon el tema de la educabilidad. Para Capitán Díaz, la educabilidad es el modo esencial del hombre como ser abierto para llegar al perfeccionamiento, mientras García Carrasco expresa que el hombre nace para ser influenciado, asimilando aquello que lo estimula para su adaptación social. Para Fermoso, el espíritu es la explicación suprema de la educabilidad, como una condición primordial para ser educado, y es esa espiritualidad la primera condición de la educabilidad, mientras Humbert Hens expresa que el hombre es un ser de aprendizaje que se va enriqueciendo con las vivencias como un ser social. De ese ser como sujeto autónomo y dinámico, explicaremos cuáles son las características de la educabilidad. La educabilidad es una característica personal, es decir, propia de cada individuo, es un derecho fundamental de ese hombre, de ese ser que hace parte de una sociedad. La educabilidad también es intencional, aludiendo a ese ser autónomo e individual, pero también a ese ser heterónomo que recibe influencias externas, ajenas a él, que lo llevan a ser ese hombre ideal que siempre ha querido ser. Otra característica de la educabilidad es su carácter dinámico, ya que posibilita que todo lo que rodea al individuo, esas características externas, influyan en la potencialización y enriquecimiento de cada una de sus capacidades. La educabilidad es necesaria, ya que permite al hombre autorrealizarse, socializarse y ser un ser educable. Ahora bien, abordaremos el tema de los límites de la educabilidad. Este límite de la educabilidad adquiere sentido debido a la posibilidad de hablar de las fronteras humanas y la capacidad de reflexión en torno a estas, a través de tres perspectivas. Estas son pesimismo pedagógico, optimismo moderado y optimismo pedagógico. Iniciemos explicando el pesimismo pedagógico. Este se basa en la corriente genetista,
que afirma que la educabilidad es prácticamente nula y que el educador poco o nada puede modificar, ya que es el código genético, la herencia, el principal factor del desarrollo humano. El segundo límite de la educabilidad es el optimismo pedagógico. Este nos expresa que el hombre puede desarrollarse plenamente a través de la educación y enfatiza en dos vertientes, la sociología y la psicología. Hace énfasis el optimismo pedagógico en la sociología que si bien la naturaleza nos hace individuos, es la sociedad la que nos hace personas. Y en cuanto a la psicología nos expresa que la personalidad humana es plástica y banal, pero se va configurando progresivamente de acuerdo a las experiencias que se van adquiriendo. Llegamos así al último límite de la educabilidad, optimismo moderado. Este combina los dos anteriores, herencia y ambiente. La intervención educativa es oportuna y necesaria, porque es posible influir en la herencia que jamás podría explicar en solitario el ser del hombre. De eso, el optimismo moderado sostiene que la capacidad de autorrealización o de cambio del hombre no es limitada y que la educabilidad solo puede contemplarse vinculando la genética con la dimensión ambiental. Es esta interrelación la que va a aproximarse al término de educabilidad. ¿Cuáles son esas limitaciones que hacen parte de la educabilidad? A continuación se van a exponer. Estas limitaciones se reducen a dos condicionamientos: las limitaciones de la educabilidad del ser humano y las limitaciones derivadas de la intervención técnica. Partiendo de las limitaciones del ser humano, Hartman nos expresa que el hombre es un ser libre por naturaleza, pero es limitado a través de leyes, normas y el sometimiento a esquemas que lo encasillan en prototipos culturales y estructurales que atentan contra su individualidad. Estas limitantes derivadas de la intervención técnica influyen en el proceso educativo cuando el docente no es objetivo en su comunicación y es incapaz de ofrecer al educando algo absoluto, llevándolo así a un enfrentamiento entre el mundo representado en las situaciones y su propio pensamiento. Es el momento de hablar de la influencia de la espiritualidad en la educabilidad. La educabilidad es una categoría general del espíritu que incide en el espíritu humano y se manifiesta en sus funciones. Para San Cristóbal, esas teorías espiritualistas asignan tres características fundamentales a la educabilidad: lo personal, lo relacional y lo activo. Max Scheler asigna al espíritu las siguientes cualidades. La primera es esa libertad, autonomía existencial frente a la presión del orgánico. Lo segundo es la apertura al mundo que le rodea. Y por último es la objetividad, de ser determinado por la manera de ser de los objetos mismos. Para finalizar, se explican las teorías personalistas de la educabilidad. La educabilidad surge de la unidad sustantiva del ser como persona autónoma y libre, y es en esa apertura de su ser donde se encuentra consigo mismo, y es en ese poder ser donde se localiza la educabilidad. Como conclusión, a continuación se exponen las ideas. La educabilidad permite adquirir nuevas conductas para ser transformadas en conocimiento y ser incorporados en la formación individual. En el proceso educativo, el maestro se convierte en ese ser con capacidad para influenciar, moldear y perfeccionar. Es importante resaltar que el docente debe brindar los conocimientos al estudiante partiendo de sus potencialidades, el contexto y ritmos de aprendizaje. Es así como la educabilidad permite al docente utilizar diversas formas de interacción y mejores estrategias de enseñanza, permitiéndole alcanzar los objetivos propuestos en el contexto escolar.